Esto es medular. Cualquier compañera o compañero, porque hay varones trans también, que vayan a cualquier registro civil del país van a poder hacer su cambio de DNI. Resultan 55 votos afirmativos. Afirmativos, 167 votos. La votación resulta afirmativa. Encontraron sin vida en su departamento de Flores a la militante trans Diana Zacayán. Fue blanco de amenazas, agresiones y persecuciones. Este DNI es de Luana. Está firmado por Luana y tiene la foto de Luana. Esta lucha es de ella. La ley de identidad de género era importante porque hasta ese momento lo que había eran jueces y juezas decidiendo en función de ciertos criterios más o menos arbitrarios sobre la vida de personas mayores y menores de edad, y eso le implicaba una gran inseguridad jurídica a muchas personas, a muchas familias. Hacía falta probar una permanencia, una persistencia en una expresión de género, en un sistema muy injusto que tenía que cambiar, o sea que no, tenía que desjudicializarse y también tenía que despatologizarse. La importancia de despatologizar es fundamental. Dejemos de una vez por todas de pensar en masculino, femenino. Y esto era particularmente gravoso para niños, niñas y adolescentes porque si el acceso estaba dificultado a estos derechos registrales de salud, etcétera, más aún para personas menores de edad. La verdad es que la legislación que conseguimos es una ley que desde que se reglamentó es consultada por todos los países que están pensando también en armar sus propias leyes. Y la ley se aprueba en el año 2012. Lo único que tenía era ponerle, ¿no?, la alegría de decir hay una posibilidad. Si se aprueba esta ley a futuro, quizás Luana tenga la posibilidad de tener un DNI porque había un artículo que iba a contemplar a los menores de 14 años. Fue parte integral de la demanda del colectivo trans, de varones y mujeres trans, incluir personas menores de edad porque sus propias trayectorias, sus propias biografías indicaban que su expresión de género comenzaba en edades propias de la niñez, de la adolescencia. Y que se haya aprobado la ley de identidad de género, pues imagínate que Luana tiene una identidad legal. ¿Entendés? Que no tiene una complicación cuando tiene que presentar un documento, que para todo te lo piden. Para la escuela, para inscribirla, para un deporte, para darle las vacunas, para todo. Pensar que se puede hablar de niñez sin escuchar a la niñez y sin darle un peso vinculante a la enorme mayoría de las decisiones de niños, niñas y adolescentes es un error. Hay que insistir en que los derechos del niño también se aplican a niños y niñas que clamen, se asuman como niños trans. La ley de identidad de género tiene un valor fundamental en la vida de todas las personas, pero no solamente de las personas trans, sino de todas las personas, porque es una ley que garantiza a toda la sociedad poder dar la posibilidad a las personas de que legalmente puedan ejercer el derecho de ser, la posibilidad de poder explayar en la sociedad y no en una habitación cerrada, a oscuras, a las 3 de la mañana, quién era cada uno y cada una de nosotras. Lo de la ley fue una salida que antes no había, o sea, una puerta que se abrió para que desde ahí se puedan pelear otra clase de derechos. Un niño o una niña trans es un niño que autopercibe su género de una manera opuesta al que supuestamente se espera, porque se le ha asignado un género al momento del nacimiento por la genitalidad que tiene. O sea, este niño o esta niña manifiesta una identidad de género, la vivencia interna individual del género,
de una manera opuesta a su genitalidad. Un niño es algo puro que debería estar abrazado. Tenemos el caso de Gaby Mancilla, que es la mamá de todas y la amamos. Es lo que deseamos todas y es lo que debería ser también. Una madre, un padre que te abrace y que entienda esa niñez como estructura y con esa responsabilidad y después que se desarrolle como quiera. Yo a los 4 años tomé dimensión muy real de lo que estaba pasando conmigo y fue muy difícil tener 4 años y darme cuenta de que lo que me pasaba estaba, entre comillas, mal. No era una realidad aceptada. Yo sentí ser la persona que soy hoy toda mi vida. Y tuve agencia de esto desde el primer día de mi vida. Es más, mi papá me tuvo que decir a mí, mirá, vos sos un nene porque tenés pene. Y yo le decía, no, la verdad que no. Pero, ¿por qué? Definitivamente la infancia es el lugar donde se resiste el cambio a ocurrir. Y es por ende donde más hay que poner el foco. La situación de muchos niñas y adolescentes trans hoy sigue siendo difícil. Las infancias trans que no son escuchadas son infancias que no se pueden desarrollar de la manera más feliz posible, porque justamente se están vedando su identidad. Lo más importante es poder escuchar para el desarrollo y para el tránsito de una infancia feliz con muchos proyectos que de base puedan llegar a ser realizables. Esto es lo que hay que empezar a digamos, de alguna manera desarmar, ¿no? A dejar de ver al niño como un menor incapaz y poder empezar a pensarlo como una persona que va, digamos, evolucionando en sus cuestiones personales, pero que ya desde la más tierna infancia tiene la posibilidad de decir quién es porque lo siente. Y los adultos tenemos de alguna manera la obligación de escuchar eso. Solamente nosotros mismos podemos decir quiénes somos. Solamente nosotros podemos dar cuenta de qué nos gusta, qué queremos, cómo nos sentimos, qué nos está pasando, qué es lo que deseamos, qué es lo que anhelamos. Lo ideal sería poder escuchar, lo ideal sería poder comprender, sería empezar a tener un diálogo fluido, al ritmo que el niño o la niña lo vaya sintiendo. Para mí fue como fundamental, es un pilar que te marca para toda la vida, el hecho de tener aceptación familiar, el hecho de continuar tus estudios como cualquier persona, como debería ser, a hoy por hoy tener un trabajo que lo elijo, al tener alternativas laborales también, al comprometerme también entendiendo que no todas tenemos estos privilegios. Es muy triste el desarrollo de las infancias trans silenciadas o las infancias trans, como quien dice, contenidas. La cadena lamentable de exclusiones que empieza con la discriminación familiar en muchos casos, luego la exclusión escolar, el mercado laboral totalmente vedado, digamos, esas son una serie de violaciones de derechos que en muchos casos terminan en afectaciones graves a la salud e incluso la muerte. Todavía hay profesionales que siguen patologizando, hay instituciones que siguen patologizando, hay familias que siguen patologizando, con lo cual, por eso digo, el Estado en este momento tiene la obligación de que una vez que está la ley, esta ley llegue a las personas. ¿Y cómo llega a las personas? Mediante políticas públicas. Entonces, cuanto más temprano se atiendan estas contingencias sociales con políticas públicas activas, obviamente
el futuro de estas personas va a ser mucho más promisorio y no tan dramático. Hoy lo que falta es, primero, que la sociedad tenga un conocimiento o una formación cultural de que la sociedad se compone por personas diferentes y que la diferencia no es una palabra negativa. Hay que empezar a ver a la diferencia como un valor positivo, que en la diferencia vamos a encontrar otro punto de vista de la realidad. Cuando vos estás atentando contra una población, contra un colectivo, por su identidad de género, y ese colectivo no se puede desarrollar y perece con 35 años, y la principal causa de la muerte es el asesinato, luego es el suicidio y tercero es el VIH. Entonces yo en ese sentido soy una sobreviviente porque tuve una familia que me apoyó, porque tuve otro tipo de formación, porque quizá también el hecho de no pasar por situaciones violentas como puede llegar a ser la calle, la exposición. No tenemos vejez trans. El 1% de las personas trans llega a ser un adulto en la vejez. A los 60, 65 años, el 1% llega nada más. Pero bueno, ese 1% que hoy llega, esa estadística que es hoy de 35 años, es porque no tuvieron una niñez acompañada y una niñez protegida. Es resultado de múltiples exclusiones y discriminaciones, ¿no? Como empezando por la familia, siguiendo por el sistema educativo, el sistema de salud, la imposibilidad de tener una vivienda, un trabajo formal, son todas, digamos, variables que aportan a una expectativa de vida más corta. Mirá, si el promedio de vida hoy en día de una persona trans es de 35 años, respetando, acompañando y llenando de amor a estos niños y niñas, obviamente se va a superar. Pero no tengo ni la más mínima duda de que ese promedio de vida va a cambiar si se acompaña desde la infancia, si tienen acceso a la educación, si tienen un respaldo desde la familia, si tienen acceso a la salud. Pedir una infancia trans sin violencia ni discriminación es clave porque son dos de los conceptos que lamentablemente hoy se siguen expresando en las vidas de muchas niñas y adolescentes trans. Que se entienda que las personas no venimos al mundo como cree el pensamiento liberal, libres e iguales. No venimos libres e iguales. Tenemos que empezar a entender que existen diferencias y que la única forma de poner en pie de igualdad de condiciones es a través de la política pública. Pero eso lo puede hacer un gobierno y una voluntad política que tenga como objetivo y como horizonte generar pie de igualdad y pie de condiciones de inclusión. Nosotros trabajamos con intentos de suicidio, ideas de muertes, depresiones profundas, fobias de todo tipo, sobre todo social, digamos, y esto no es algo que implique la identidad trans, no es que si una persona es trans luego tendrá estos síntomas. Una persona trans tiene estos síntomas porque tiene que defenderse de algo, de una violencia que comienza en la infancia, en muchos casos, cuando la persona empieza a expresarse. ¿Cómo hacemos para romper con esa barrera cultural? Que la gente entienda que no hay castigo para estos niños y para estas niñas. Que la ignorancia está en nosotros los adultos, que tienen el derecho a vivir y expresar libremente lo que sienten. Y que no son un pene en una vagina los niños y las niñas. Son personas, son seres humanos que tienen derechos.
trans no necesita más que lo escuchen y lo acompañen en su necesidad y su deseo. Digamos, no, a veces pienso que solo hace falta tener sensibilidad, poder escuchar y respeto por el otro. Una sociedad que escuche a la infancia trans y que sobre todo la trate en igualdad de condiciones y respete sus decisiones, es indefectiblemente una sociedad que va a ser mejor. Es una sociedad que va a respetar los derechos humanos, porque no hay respeto a los derechos humanos que excluya a algunos. Hay un compromiso que tenemos que asumir, y en ese compromiso está aceptar la diversidad y está educar libremente a ese niño, a esa niña, para que elija. O sea, es una de las cosas principales, el hecho de elegir su identidad, su orientación sexual, los colores, absolutamente todo, ¿no? ¿Qué libro leer? ¿Qué te gusta? ¿Qué juego? Escuchá a tu hijo, escuchá a tu hija, rodéalos de amor. Me parece que es el único camino. El acompañamiento de la familia. Vos sos quien tiene que tener la responsabilidad de garantizarle a esos niños y a esas niñas los derechos que tienen. No están enfermos, no hay que salir corriendo al psicólogo, ¿me entendés? Esto no es clínico. Amparate en la ley de identidad de género. Lo único que hay que hacer es escucharlos, acompañarlos y acompañarlas. Todas tenemos trayectos diferentes y a la vez nos encontramos en lo mismo, que es el reconocimiento de nuestra identidad sin discriminación y sin violencias, como a esas infancias que a muchas también les han robado, y queremos para un futuro, porque la mayoría de las que estamos actualmente en el activismo no estamos pensando para nosotras, estamos pensando en ese futuro. Las personas trans no padecen ningún trastorno psiquiátrico, ni tienen ninguna enfermedad orgánica, ni ninguna cuestión, digamos, que los mitos quieran endilgarles. Son personas simplemente que tienen otra experiencia de vida, que tienen otra experiencia corporal. El acceso a derechos de la infancia trans requiere indefectiblemente la expresión de la voluntad de ese niño y esa niña. Y eso disipa el fantasma de la imposición de una identidad de género. La identidad de género no se impone, la identidad de género se vive, se reclama, se exige. La identidad de género es básicamente cómo vos te autopercibís como persona. ¿Quién sos vos? ¿Cómo te sentís con vos y con un otro? ¿Cómo te desenvolvés en el mundo, digamos, en términos culturales? Con vos, con tu cuerpo, con tu corporalidad, con tu forma de vestir, de hablar, tu gestualidad. El desarrollo de la construcción de la identidad de género no es nada más y nada menos que el transitar por la vida. Apuntamos a esto, ¿no? A que podamos ni siquiera nombrarlo trans, que sea como una identidad más. Hay un trayecto que ya arrancamos, que lo arrancaron nuestras activistas más importantes y que hoy por hoy estamos nosotras también aún abrazadas, como Nadia, Diana, Loana, Marlene, que son las que nos abrieron el camino y ahora tenemos que caminar. La diversidad es algo para celebrar, nada malo en la existencia de un niño o una niña trans. Es fundamental el apoyo familiar y me parece que no es algo tan difícil de entender. Somos personas y necesitamos lo que necesita cualquier niño y niña, y fundamentalmente el amor y ese compromiso. Yo creo que va a haber otro futuro. Va a haber una niñez trans libre. Van a tener posibilidades, van a tener acceso al estudio, a la educación, a poder ir a una universidad, a formarse para poder defenderse en la vida, para poder tener un estudio con qué respaldarse. Y hoy estos nenes y nenas que estaban invisibilizados porque estaban solitos, tienen familias detrás que salen a pelear y a dar la cara, y amparándose en la ley de identidad de género y diciendo: yo no quiero que mi niño, mi niña termine como terminaron los demás.
quiero que sea feliz, quiero que mi hijo y mi hija sean felices. Esto es medular. Cualquier compañera o compañero, porque hay varones trans también, que vayan a cualquier registro civil del país van a poder hacer su cambio de DNI. Resultan 55 votos afirmativos. Afirmativos 167 votos. La votación resulta afirmativa. Encontraron sin vida en su departamento de Flores a la militante trans Diana Zacayán. Fue blanco de amenazas, agresiones y persecuciones. Este DNI es de Luana. Está firmado por Luana y tiene la foto de Luana. Esta lucha es de ella. La ley de identidad de género era importante porque hasta ese momento lo que había era del colectivo trans, de varones y mujeres trans, incluir personas menores de edad porque sus propias trayectorias, sus propias biografías indicaban que su expresión de género comenzaba en edades propias de la niñez, de la adolescencia. Y que se haya aprobado la ley de identidad de género, pues imagínate que Luana tiene una identidad legal. ¿Entendés? Que no tiene una complicación cuando tiene que presentar un documento, que para todo te lo piden. Para la escuela, para inscribirla, para un deporte, para darle las vacunas, para todo. Pensar que se puede hablar de niñez sin escuchar a la niñez y sin darle un peso vinculante a la enorme mayoría de las decisiones de niños, niñas y adolescentes es jueces y juezas decidiendo en función de ciertos criterios más o menos arbitrarios sobre la vida de personas mayores y menores de edad, y eso le implicaba una gran inseguridad jurídica a muchas personas, a muchas familias. Hacía falta probar una permanencia, una persistencia en una expresión de género, en un sistema muy injusto que tenía que cambiar, o sea que tenía que desjudicializarse y también tenía que despatologizarse. La importancia de despatologizar es fundamental. Dejemos de una vez por todas de pensar en masculino, femenino. Y esto era particularmente gravoso para niños, niñas y adolescentes porque si el acceso estaba dificultado a estos derechos registrales de salud, etcétera, más aún para personas menores de edad. La verdad es que la legislación que conseguimos es una ley que desde que se reglamentó es consultada por todos los países que están pensando también en armar sus propias leyes. Y la ley se aprueba en el año 2012. Lo único que tenía era ponerle la alegría de decir hay una posibilidad. Si se aprueba esta ley a futuro, quizás Luana tenga la posibilidad de tener un DNI porque había un artículo que iba a contemplar a los menores de 14 años. Fue parte integral de la demanda al error. Hay que insistir en que los derechos del niño también se aplican a niños y niñas que clamen, se asuman como niños trans. La ley de identidad de género tiene un valor fundamental en la vida de todas las personas, pero no solamente de las personas trans, sino de todas las personas, porque es una ley que garantiza a toda la sociedad poder dar la posibilidad a las personas de que legalmente puedan ejercer el derecho de ser, la posibilidad de poder explayar en la sociedad y no en una habitación cerrada, oscuras, a las 3 de la mañana, quién era cada uno y cada una de nosotras. Lo de la ley fue